Continuamos en Enfoque Matinal y bueno, como estamos tanto en política y la política conduce a las elecciones, ¿por qué no hablar de algo fundamental para la transparencia y la calidad de la democracia dominicana? De la observación electoral. Y uno, cuando por asociación usted dice observación electoral y usted piensa en participación ciudadana. Entonces, qué bueno que un miembro, porque eso de miembro es una palabra demasiado dura, del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, doña Miriam Díaz y Santana, pues una persona muy querida, nos acompaña y con ella vamos a hablar. Bienvenida, doña Miriam, un gran placer recibirla. Gracias. Doña Miriam, ustedes recientemente anunciaron su participación de observación electoral que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Explíquenos la logística, qué personal emplearán, ya el primer informe de observación lo tienen listo. Sí, bueno, esta va a ser la 11ª ocasión en que observamos las elecciones del país, las presidenciales todas y algunas de las municipales y congresuales. Realmente cada vez siempre esperamos que quizás la próxima vez no sea necesario. Y lo hemos dicho muchas veces, ya está bueno de observación electoral, eso es como parte de los países que no están muy institucionalizados. Pero en la medida en que se van acercando los procesos, siempre caemos en que en esta ocasión hay que volver a observar. Y eso se fundamenta principalmente en el nivel de confianza que tienen los dominicanos en su propio comportamiento, porque sospechamos siempre unos de otros, en el comportamiento de las autoridades, pero sobre todo en el comportamiento de los partidos políticos. Y bueno, nos va llegando la solicitud y nosotros mismos nos vamos convenciendo de que es necesario. Ya nosotros iniciamos la observación de este proceso, porque desde que estamos observando el ordenamiento, el plan que hace la Junta, el cumplimiento de los primeros pasos o de los periodos previos a las campañas, ya nosotros estamos registrando eso, porque esto se ha convertido en una historiografía de las elecciones dominicanas. Los informes de participación ciudadana recogen las incidencias que se producen en el proceso, observando a los partidos políticos, observando el comportamiento de la ciudadanía, de las autoridades electorales, de los candidatos en particular. No siempre podemos hacer una observación particular de todo el país, porque sería muy costosa, muy difícil, pero al menos lo hacemos para las presidenciales, para las congresuales y en algunos municipios que tenemos gente podemos hacerlo también. Entonces, ¿no van a participar en las primarias? ¿Cómo se va? Sí, también pensamos hacer algo para las primarias. Digo algo porque no es el mismo montaje que hacemos para las elecciones nacionales. Recordemos que estas observaciones son hechas por voluntarios, pero detrás de un equipo de voluntarios siempre tiene que haber un equipo de gente trabajando permanente. Es decir, gente contratada para eso, gente produciendo determinados materiales, gente haciendo cosas que permitan que cuando llegue el momento las cosas queden bien y se haga bien y se alimente la confianza que hasta ahora han inspirado las observaciones. Precisamente el financiamiento de la observación electoral, ¿quién patrocina económicamente esto? Nosotros generalmente buscamos varias fuentes de financiamiento. En este caso ya tenemos asegurado algún financiamiento por parte de la USAID. Tenemos ofertas de financiamiento de Unión Europea. Y también recurrimos al empresariado nacional en todas las elecciones de manera puntual y muchas veces hacia determinadas actividades de la observación. Varios empresarios colaboran con nosotros. Aparte de eso, pues tenemos una gran parte del trabajo intelectual que es realizado por la dirigencia y voluntarios principales de participación ciudadana y también del voluntariado nacional, que son
la mayoría jóvenes que se integran a este proceso. Qué bueno y de justicia dar la información de que el consejo directivo, el presidente, todo esto son cargos voluntarios, que yo en más de una ocasión a más de un amigo he visto que le dicen ahí ganando muchísimo cuarto. Entonces uno ha tenido procurando ser justo, ¿no? Entonces creo que es importante esto. Eso lo hemos aclarado muchas veces, pero mucha gente no lo cree, que alguien dedique mucho tiempo. Yo pienso siempre en saludo a Pancho Álvarez. Sí, Pancho imagínate. Eso es una cosa terrible. Si se fuera a cuantificar lo que vale ese tiempo que Pancho dedica a todo esto, sería mucho dinero, porque Pancho es una persona muy calificada y no es el único que tenemos. No, yo por los afectos viejos, ¿no? Sí. Pero, doña Miriam, usted es socióloga de las del número y de qué manera, por consiguiente, podemos girar un poquito para que conecta con esto. Y es el asunto de la cultura política y esa cultura de la desconfianza, que es parte de nuestra cultura política, pero en la medida en que ha habido una disminución de la confianza del ciudadano hacia la democracia en los últimos 20 años, creo que es primera vez que baja de 50, 50 y tantos, que antes era una cosa de 80 y 70 la credibilidad. Entonces, sí. ¿Qué se puede hacer si se está haciendo algo desde Participación Ciudadana, sociedad civil, la USAID, que yo sé que se preocupa y financia estas cosas a veces, para mejorar el grado de confianza de la gente ahora que están apareciendo los Bolsonaro, los Trump y que ganan elecciones democráticamente? Bueno, nosotros trabajamos desde que fuimos creados en crear confianza. Hay una parte del trabajo de participación ciudadana que es la menos conocida y es el trabajo de los proyectos. Nosotros de eso es que sostenemos esa organización. Elaboramos proyectos, los presentamos a los organismos de financiamiento, básicamente los internacionales, que casi siempre son los mismos, y conseguimos el apoyo para ejecutar proyectos que integren a la ciudadanía. Nosotros tenemos proyectos con cobertura, si no totalmente nacional, por lo menos regional. Tenemos en diferentes lugares del país, en provincias del país, y tenemos gente trabajando, reuniendo gente para incidir sobre el tema de municipalidad, sobre problemas locales, sobre el tema justicia, seguridad ciudadana, asuntos relacionados con una gran variedad de intereses de la ciudadanía. Y eso, por un lado, va creando una cultura de que el ciudadano sí puede incidir. Por el otro lado, también tenemos lo que es más conocido, que son los pronunciamientos públicos sobre el accionar de los partidos políticos y sobre la coyuntura nacional. Ahí también siempre procuramos que la gente entienda que la cosa no es siempre esperar que el otro va a cambiar. No podemos sentarnos a esperar que los políticos, que están muy cómodos, porque como tú decías ahorita, el pueblo dominicano les ha dado el apoyo y ellos muchísimas veces nos dicen a nosotros, pero ustedes ¿por qué no se someten a votación? A ver si van a sacar la popularidad que nosotros tenemos. Y nosotros, claro que no nacimos para eso, porque no nos interesa ningún puesto electivo. Pero los que se han interesado, dolorosamente hay que decir que a veces han sacado -3. Sí. Ha habido más de un divorcio. Sí, exactamente. Ni la señora votó por eso. Entonces, realidad, eso es delicado. Sí, en realidad el tema es que nosotros tenemos que crear en nuestro país la confianza del pueblo dominicano en que sí puede hacer los cambios. Claro que va a haber siempre gente que no quiera cambiar, pero en la medida en que el mensaje que se le envía a esas personas es un mensaje claro, es un mensaje de rechazamos lo que está mal, rechazamos lo que es violatorio de la ley, rechazamos lo que daña al pueblo dominicano, en esa medida esas personas se verán en la obligación de pensarlo varias veces antes de lanzarse. Lo de la modificación constitucional es un buen ejemplo. Este movimiento. Sí. Realmente anoche cuando escuchamos al presidente, pues, bueno, no nos hemos reunido para comentar esto, pero es la apuesta que ha hecho Participación Ciudadana. La apuesta es a la sensatez, a que
los gobernantes dominicanos entiendan que el mantenerse en el poder no es un tema de popularidad, porque ese es el argumento de los dictadores, que siempre dicen que se quedan porque el pueblo los quiere. No, en las democracias es un tema de llegar a un acuerdo. Y aunque nosotros siempre estuvimos en contra y estamos en contra de la reelección, ya en la reforma del 2015, bueno, casi por obligación aceptamos que iba a ser 2 periodos, porque esa es una fórmula que ha tenido bastante aceptación. Sobre todo cuando va acompañado del nunca más. Exactamente, pero ya, por favor, todo el mundo tiene que darse cuenta de que es un acuerdo nacional y que lo mejor es respetarlo. Por eso lamentamos que el presidente esperara tanto tiempo, y hace mucho, en varios pronunciamientos que ha hecho participación, le habíamos solicitado al presidente que se definiera, porque el mensaje que enviaban sus allegados no era el que él expresó anoche. Entonces hubiese sido un gran aporte al país que se evitaran estas grandes manifestaciones en violación a la ley, porque el año pasado, en 2018, se aprobó una ley de partidos y se aprobó una ley electoral que prohíbe todas esas manifestaciones. Sin embargo, se hicieron 2 grandes manifestaciones públicas, que no me vengan a decir que eran en un local, no. En un local es cuando llega la gente de manera normal a algún sitio, pero cuando tú llenas de que 400, 500 autobuses que vienen de todos lugares del país, hay que desviar el tránsito, hay que hacer todas esas cosas, pues... Bajo techo, sin techo. Y hablando de confianza en el sistema electoral, en el sistema político, ayer el director de informática de la Junta Central Electoral daba plenas garantías de que el sistema de voto automatizado que ellos han promocionado y que implementarán primero en las primarias tiene fiabilidad, es fiable. Pero Participación Ciudadana había enviado una comunicación a la Junta haciendo algunas observaciones con relación a esta propuesta de automatizar el voto. Ahora, ¿qué ustedes piensan? ¿Ya conocen mejor el proyecto? ¿Lo apoyan o siguen con las mismas observaciones? Nosotros, después de que vino la presidenta de Transparencia en febrero y hizo una serie de observaciones relacionadas con lo que ha pasado en el mundo con el voto electrónico o automatizado, donde ella dio la información de que realmente son 5 países en el mundo nada más que están utilizando ese sistema y que países que lo han utilizado lo suspendieron. Después de eso, pues, una vez la Junta comenzó a exponer el sistema que va a utilizar, hemos participado 2 veces en pruebas o en demostraciones, sí, más bien, demostraciones del sistema. Y vemos que es un sistema que la Junta se ha empeñado en que sea sencillo, que sea simple, y que ellos están tratando de tomar las medidas de seguridad que den confianza a la ciudadanía. Sin embargo, nosotros seguimos señalando, por ejemplo, los temas de auditoría. Auditoría del sistema, eso es obligatorio. Si no basta con que se pruebe en unas primarias y que ya ahí debe ser exitoso. Porque si resulta que en las primarias el sistema tiene fallos, va a quedar la desconfianza de, bueno, nos arriesgamos para las elecciones del próximo año. Debe ser exitoso en las primarias y debe ser exitoso en el próximo año. Ellos anunciaban ayer que iban a hacer incluso simulacros antes de las primarias, sí, nacionales. Muchas veces los simulacros son necesarios, pero también son necesarias las auditorías. Y según ¿En qué consiste la auditoría? La auditoría son un análisis de especialistas de cuáles son, vamos a decir, el funcionamiento interno del sistema. Porque no lo que nosotros vemos, los neófitos, que usted va a entrar su cédula aquí, va a salir su cara, usted se va a identificar, usted va a ir allí y va a seleccionar, después le va a imprimir. Ese factor de la impresión es un factor que
que otorga cierta confianza. Pero esa auditoría no se puede hacer con los técnicos de los partidos y sobre todo de la Junta, que ellos hagan su auditoría. No, debería ser una compañía especializada. Y la Junta está consciente de eso, nos ha hablado a nosotros de que... O sea, hay compañías que se dedican a eso, que se pueden... Bueno, que el Estado la puede... Auditoras, la Junta lo puede... sí, debería ser. Que una auditoría no de dinero, sino una auditoría tecnológica, ya es una cosa muy especializada. Esa auditoría tecnológica que las empresas lo hacen también, esa es una especialidad que existe. Sí, al padrón, por ejemplo, también le han aplicado auditorías, no necesariamente implica como dinero. Siempre los partidos tienen dificultades con la Junta y piden auditorías y se han hecho. Ahora, ustedes tienen una gran experiencia, ya lo ha dicho, en la observación electoral. El proceso, ¿cómo ve Participación Ciudadana los procesos electorales? ¿Hemos ido mejorando? ¿Es como uno sospecha, que uno ve como que cada vez es más difícil aquel monstruo del fraude, que como lo teníamos concebido, aquel venezolano que vino, y la vagabundería del padrón, todo aquello? ¿Qué experiencia, qué le dice la experiencia de observación electoral a Participación Ciudadana? ¿Hemos mejorado ya el fraude en sí? No es posible, sino que se hacen inequidades, uso de recursos, este tipo de cosas, por favor. Bueno, los fraudes el mismo día de las elecciones son mucho más difíciles. No podemos decir que se han producido en las últimas elecciones. Sí. Sin embargo, por eso Participación Ciudadana ha concentrado la mayor atención sobre los procesos electorales. Que si bien tú podrías no asignarle la palabra fraude, pero la inequidad del proceso electoral es de por sí un elemento que atenta contra la democracia. O sea que ustedes de alguna manera dejan de lado ese fraude tradicional, pero hay unas irregularidades, inequidades, desigualdad en las oportunidades que están afectando la credibilidad del proceso. Eso sería. Sí, bueno, aquí no se puede hablar de dejar de lado nada, porque la democracia dominicana todavía no se ha graduado de confianza. Es decir, que nosotros podamos decir ya en algún momento, bueno, ya eso pertenece al pasado, aquí no va a ocurrir. Un elemento importante a considerar es el tema reelección. El tema reelección aporta una cantidad de desconfianza muy grande. En el momento en que no hay reelección, se puede decir que baja un poco la posibilidad de que alguien o se contrate un especialista, un hackeador, alguien que intervenga los sistemas o algo así en el momento apropiado. Por más bueno que sea el sistema, nosotros sabemos que cualquier sistema, el Pentágono, la CIA, todo... Los rusos en las elecciones norteamericanas, por ejemplo, han sido violados, y esa no es la idea, y quizás no ocurra en nuestro país, esperamos que no. Pero tú no puedes acostarte a dormir y decir, aquí jamás va a ocurrir esas cosas. Siempre hay que estar observando, siempre hay que estar buscando la forma de detectar si hay posibilidades. Pero el asunto está en que el Estado dominicano no sea utilizado para presionar un triunfo de determinados partidos, que generalmente es el que está en el Estado, o determinados candidatos. Hoy tenemos también mucha incertidumbre con el tema del Congreso Nacional, porque ya en las elecciones pasadas hubo muchas denuncias, hubo muchas situaciones en las provincias para los cargos de senadores, diputados, alcaldes, etcétera, que quedan muchas dudas y que quedan muchas inconformidades, porque hay gente que está permanentemente en el Congreso Nacional, que se reelige y se reelige y se reelige, no solo utilizando los mismos recursos, el barrilito, las asignaciones, sino también hasta haciendo trampas. Se han tomado medidas. Yo creo que si la ley de partidos pudiera ser cumplida en una gran parte, se reducirían las incertidumbres, porque aún con las debilidades que tiene esa ley, existen nuevas medidas de control, como el financiamiento
el control de la Junta Central Electoral, de lo que gastan los candidatos, todas esas cosas deberían cumplirse. Y el problema de la garra de la ley, porque esto es un país, caramba, queda media que dura. Por ejemplo, durante 20 años, dale que te pego con ley de partidos. Ahora tenemos la ley de partidos, pero ahora el temor es, y se va a respetar, se va a aplicar, habrá la garra, el régimen de consecuencias, si usted falta a esa ley, lo aplicará la Junta. Y hubo un hecho bochornoso ayer. O sea, cuando se emite, yo lo comentaba, cuando se emite una declaración oficial de que, recuerden señores, que la ley prohíbe el que no se informe quién pagó una encuesta. Ese mismo día, una encuestadora presenta su encuesta y se niega a identificar. Y hasta, yo no sé, hasta ahora son las 8 y no ha pasado nada. ¿Y entonces, doña María? Bueno, esa es una de las cosas que nosotros estamos presionando nosotros para que es lo único que nosotros como ciudadanos podemos hacer, porque como bien decimos en el informe, no somos nosotros los actores principales de este sistema. Nosotros lo que pretendemos ser, y hemos sido muy modestamente, es ojos, oídos y voz de la ciudadanía en esto. Pero la Junta debe dar muestras de que está dispuesta a aplicar la ley. Ya ha habido fallos en ese control que establece la ley de partidos y la ley electoral. Lamentablemente se mantuvo dos cosas que para nosotros eran fundamentales cambiar en este proceso, que es el tema del arrastre y el tema de las reservas. Las reservas debieron... No, que le truquearon a las mujeres, son unos diablos. Le truquearon a las mujeres. Por ahí va mi pregunta, doña Miriam, con relación al tema de la cuota de la mujer. Porque hay una situación. El 40% está garantizado para participación en las primarias, pero la misma ley dice que a nadie que gane una candidatura se le puede despojar. La ley electoral dice que la Junta Central Electoral no debe aceptar una propuesta de candidaturas que no implique la cuota femenina, y dice también que es nacional, pero la Junta determinó que debe ser local. ¿Cuál es el seguimiento que Participación Ciudadana le está dando a este tema? Que la verdad uno puede ver a distancia que va a traer conflictos. Bueno, nosotros, como ese es un tema que todavía no se ha producido los hechos, no hemos visto ni siquiera las propuestas de precandidatos, no podemos todavía medir a ver qué tanta participación de la mujer hay. Pero para lo que nosotros solicitamos siempre a la Junta es que actúe sobre el principio general de que las leyes deben ser aplicadas en favor de la ciudadanía, de los sectores afectados. Es decir, cualquier incongruencia que haya entre la ley de partidos, la ley electoral, que las hay muchas cosas en las cuales por una parte dice una cosa y por otra parte dice otra. Debe ser aplicada a favor del principio general. ¿Y cuál es el principio general en este caso? La equidad. Es la equidad. Sin embargo, todo lo contrario, doña Miriam, porque cuando yo hablo del gol, es que ese 40% lo ponen general. Se supone que no, que el 40% eres de las candidatas, por ejemplo, de los candidatos en el Distrito Nacional. Pero son unos truqueros. Entonces, a nivel nacional, entonces yo te pongo a la mujer en Bánica, 3 en Baní, un porcentaje en Hondo Valle. Es un truqueo terrible, son terribles. Y sobre todo en lugares donde ellos esperan que no van a ganar. Dios mío. Los hombres se quedan con... Lo de la vicealcaldesa, el truqueo de todas son de la vicealcaldesa. Vicealcaldesa. Pero eso mismo pasó con las reservas de candidaturas. Las reservas de candidaturas, yo no sé si es expresamente o simplemente son como se hacen las cosas en nuestro país, pero quedó como algo para la interpretación ahí. Pero, ¿cuál es la interpretación que debe aplicarse? De que el 20% debe ser de cada nivel. O sea, el 20% de los diputados, el 20% de los senadores, el 20% de los alcaldes, y no como se dejó abierto a que el 20%, entonces tú te puedes reservar todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes,
Y lo que te van a quedar son vocales y esas cosas. Que por cierto, estamos llegando al final, doña Miriam, perdónenos, pero usted nos ha pedido un video que vimos ahorita y que sería bueno presentar a los amigos. ¿De qué se trata? Esa es la campaña que estamos promoviendo por la observación electoral, para captar ciudadanos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Realmente lo que queremos es que el pueblo dominicano entienda que la diferencia la hacemos los pueblos. Los pueblos. Los políticos o las personas en cualquier lugar del mundo pueden tener las mismas inclinaciones a favor de sus propios intereses. Lo que hace la diferencia entre un país democrático, un país avanzado y otro que no lo es, son los pueblos. Que la gente entienda que puede incidir sobre el comportamiento de sus dirigentes, de sus líderes. ¿Cómo? Exigiéndole y rechazando las cosas que entiende que no están bien. Y haciéndole ver que no estamos dispuestos a seguir apoyando conductas que no son favorables a la democracia. Que la democracia tiene la calidad de sus ciudadanos, ni más ni menos. Pero hablando de confianza, se ha hablado también de que ya la confianza hacia participación ciudadana no es la de aquellos años 90, inicio del siglo XXI, y se le ha acusado más de una vez de tener una vinculación demasiado cercana con un sector Abinader del PRM. ¿Se está haciendo algo en participación ciudadana para neutralizar eso? Porque se ha visto más de un dirigente que, además de ser dirigente de participación ciudadana, a nivel individual tienen una posición. Entonces ha habido como cierta confusión. Sí. ¿Ustedes han hablado de eso? Sí, nosotros permanentemente hablamos de eso. Mira, nosotros somos una organización de ciudadanos por la democracia, por la anticorrupción, la transparencia, etcétera. Cada uno de nosotros puede tener sus propias inclinaciones políticas. En nuestros reglamentos y estatutos lo que exigimos es que no sean directivos de partidos políticos, los directivos de participación ciudadana, es decir, que haya una cierta separación, pero no podemos exigirle a ningún ciudadano que colabora voluntariamente por una organización como esta, que se exima de pronunciarse o de participar en algunas actividades de su preferencia. Pero me quiero referir al tema de la confianza. Sí. Nosotros siempre hemos tenido problemas con el partido que está en el poder. ¿Y por qué tenemos problemas? Lo teníamos con Hipólito, que ha sido el único ejemplo casi después que comenzamos. Comenzamos con el gobierno de Balaguer, después vino el de Leonel, después vino el de Hipólito. Lo tenemos porque los que están en el poder siempre quieren hacer lo que quieren y no quieren cumplir las leyes. Y nosotros exigimos que se cumplan las leyes, que haya transparencia, que se acabe la corrupción, que se castiguen los corruptos, etcétera. Entonces siempre nos acusan de que estamos con la oposición. Lamentablemente, como el PLD ha estado tantos años en el poder, pues hemos tenido muchos enfrentamientos con ese partido. Pero probablemente cuando venga otro tipo de gobierno, ahí vamos nosotros a estar exigiendo lo mismo. La confianza de participación ciudadana nosotros entendemos que es bastante alta. De hecho, le agradecemos a la empresa Gallup que en el 2018 y en este año 2019 nos ha incluido con nuestro nombre de participación ciudadana en esa encuesta y hemos quedado, señores, en un quinto lugar por encima, solamente por debajo de las iglesias y de creo que el Poder Ejecutivo, las iglesias y las universidades. Pero estamos por encima de sectores, no de organizaciones, no, de sectores como la justicia, la policía, todas esas tenemos más confianza de la ciudadanía. Es decir, que nos sentimos contentos porque a la larga la gente siempre ha visto que no estamos buscando intereses personales. Hay algunos miembros de nosotros que se han ido a participar en el Estado, pero no podemos impedirlo, señores, porque si le vamos a decir a un ciudadano, mire, usted nunca puede participar, usted nunca puede aspirar, eso va a reducir la cantidad de personas. Pero la organización como tal jamás ha sido ligada
a intereses particulares, ya sean políticos, económicos. O sea, lo que podemos decir es que caras muy visibles y reconocidas de Participación Ciudadana tienen una militancia opositora y es difícil pues separar los roles. Yo voy mañana a mi reunión de Participación Ciudadana y pasado mañana me reúno con un líder opositor y a eso tengo derecho. Entonces, la cosa podría venir por ahí. En general, tratamos de que los coordinadores y caras conocidas de los que hablamos a nombre de Participación Ciudadana no estemos hoy hablando, hoy yo vengo aquí, mañana vengo por otra organización a hablar. Eso lo va a ver, eso es muy difícil que ocurra. Por lo menos no conozco que haya ocurrido. Pero sí tenemos que dejar ciertos niveles de libertad porque esta es simplemente una organización de voluntarios por la transparencia y la democracia. Doña Miriam, es imposible conversar con un miembro de Participación Ciudadana y no tocar el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La evaluación que tiene Participación Ciudadana hasta ahora quizás no se ha avanzado tanto como se quiere, pero se ha avanzado. ¿Reconocen ustedes algunos avances en ese tema? Bueno, quizás el único avance que claramente hay de todos estos años, que casi 26 años, es el poner el tema anticorrupción en primera plana. Hoy en día aparece entre los 3 principales problemas del país, a pesar de que es un país que siempre conserva muchos problemas, y hay mucho más conciencia y más rechazo. Ese rechazo tiene que manifestarse en los próximos años en acciones concretas. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que en las próximas elecciones la ciudadanía no vote por gente que ha sido acusada de corrupción. Que la ciudadanía le tome cuenta a sus líderes locales o nacionales el tema de la corrupción y no vaya a repetir de que por razones particulares la gente vuelva a depositar sus votos en cualquier nivel electivo por gente cuestionada. Nosotros tenemos que quitarnos de arriba ese estigma de ser uno de los países con más altos niveles de corrupción del mundo. Eso no puede ser, porque la mayoría del pueblo dominicano no quiere eso. Pero finalmente, Participación Ciudadana representa a Transparencia Internacional. Es decir, que cuando se hace una investigación para medir la corrupción, los niveles, la percepción de corrupción en el país, quien la dirige es la representación local, que es Participación Ciudadana. ¿Es así o no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y cuál es la metodología? ¿Una encuesta? ¿Reuniones? O sea, ¿de qué manera Participación Ciudadana o Transparencia le dice al mundo, mira, esta es la lista de los más menos corruptos? ¿Cuál es la metodología? ¿De qué manera? Nosotros, cada vez que se publica y en las páginas de Transparencia siempre está la explicación de la metodología. Es una metodología bien compleja, es algo que está concentrado en Berlín, en la sede de Transparencia Internacional de Berlín. Los capítulos nacionales no intervenimos para nada, absolutamente, en ese índice. Ellos lo que hacen es consultar a informantes clave y recoger todo lo que se haya producido durante el año. Exacto. Es decir, hay muchas encuestas que se producen durante el año, nacionales e internacionales. El Foro Económico Mundial, hay varios organismos que hacen... ¿Quién decide a cuáles testigos, personalidades del mundo político empresarial dominicano debo consultar? Porque no es lo mismo hablar con un empresario cercano al gobierno o al PLD que con un empresario cercano, financiador de la oposición, por ejemplo. ¿Quién decide? A la empresaria Yanesi Espinal la vamos a entrevistar, a Marquini no. Bueno, ¿Quién decide eso? ¿Son ustedes? No. ¿Cómo se hace eso? Ya te repito, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros nos enteramos cuando ya está listo el dictado llega de Berlín. O sea, los empresarios dominicanos, para poner un ejemplo de empresarios. Generalmente son inversionistas que fíjate que hay gente especializada. La pregunta es quién lo decide. Lo que yo quiero deciden saber allá, en Berlín. O sea, hay un equipo encargado de hacer eso. Recuérdate que el índice se llama Índice de Percepción de la Corrupción. Por eso lo mencioné. Entonces, siempre lo insistimos porque
no es lo mismo que si se produjeron 4 escándalos o se produjeron 6 en un año, que son ya cosas concretas. Se robaron tanto, hicieron esto, aquello. Es cómo percibe el mundo a ese país, y lo percibe a través de los inversionistas, de personas clave en los diferentes países a los cuales se le consulta. Se percibe a través de encuestas especializadas de tipo económica, que no son políticas, donde se mide qué grado de confianza hay, por ejemplo, en las normas gubernamentales, en que se cumplen las normas, en que si tú vienes a invertir tu dinero está seguro, en eso. Entonces, con todo eso, ellos hacen unas puntuaciones y sacan un índice. Pero creo que es importante que terminemos dejando eso claro. O sea, no es participación ciudadana, esa es una decisión que toma Transparencia Internacional. Ella decide cuál encuesta sobre corrupción ve o no ve. Ella decide a qué empresario o político encuesta, entrevista o no. No participación ciudadana, porque uno le estaba tirando esa a participación ciudadana, y creo que es de justicia decir que son estos señores alemanes que deciden no son cómo se hacen las cosas. Alemanes, porque en Berlín, como Transparencia Internacional es un organismo mundial, pues hay gente de todos los países, y Latinoamérica tiene bastante gente trabajando allá. Lo que pasa, doña Miriam, que después de las no palabras alemanes, lo que pasa es que después de las palabras de Kennedy ya todos somos berlineses. Muchísimas gracias, doña Miriam Santana, miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, que anda una vez más en esta lucha por la observación, por la buena observación electoral. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias a ustedes por invitarnos.